ईश्वरः परमः कृष्णः Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 9, la muerte de Bhishmadeva, segunda parte, verso 12. Aho prastam ahot nyayayam yat yuyam dharmat nandana jivitun narartat klipstam vipra dharmachutasvrayam. Bhishmadeva dijo: oh, qué terribles sufrimientos e injusticias han sufrido ustedes, buenas almas, por ser los hijos de la religión personificada. Ustedes no merecían seguir con vida en medio de esas tribulaciones, pero fueron protegidos por los brahmanas, Dios y la religión. Significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthir estaba perturbado debido a la gran matanza de la batalla en Kurukshetra. Bhishmadeva pudo darse cuenta de esto. En consecuencia, habló primero de los terribles sufrimientos de Maharaj Yudhishthir. Él fue puesto en dificultades únicamente por injusticia, y la batalla de Kurukshetra se liberó solo para contrarrestar esa injusticia. De modo que él no debía lamentarse por la gran matanza. Bhishmadeva quería señalar particularmente que ellos siempre estaban protegidos por los brahmanas, el Señor Supremo y los principios religiosos. Mientras ellos estuvieran protegidos por estos tres importantes factores, no había razón para decepcionarse. Sí, pues, Bhishmadeva alentó a Maharaj Yudhishthir para disiparle el abatimiento. Mientras una persona esté cooperando plenamente con los deseos del Señor, guiada por brahmanas y vaisnavas genuinos y siguiendo estrictamente principios religiosos, no tiene por qué desanimarse, por difícil que sean las circunstancias en la vida. Bhishmadeva, con una de la autoridad de la línea, quería inculcarles esto a los Pándavas. Samstitet tirate pandau pritavala prayavadut yusmat krite bahun klesam praptat tokavatit muhu. En lo que concierne a mi nuera Kunti, al morir el gran general Pandu, ella se convirtió en una viuda con muchos hijos. Por consiguiente, sufrió mucho. Y cuando ustedes ya eran adultos, también sufrió mucho debido a vuestras acciones. Significado, Señor, gracias en la Prabhupada. Los sufrimientos de Kunti Devi se lamentan doblemente. Ella sufrió mucho debido a su temprana viudez, y también para criar a sus pequeños hijos en la familia real. Y cuando sus hijos eran adultos, continuó sufriendo por las acciones de ellos. Así que sus sufrimientos continuaron. Esto significa que ella estaba destinada a sufrir por disposición de la providencia. Y eso uno tiene que tolerarlo sin perturbarse. Sarvan kala kritamanyet bhavatancha yat apriyam sapaloyat baselokot bayor ibat kanavali. En mi opinión, todo esto se debe al ineludible factor tiempo, bajo cuyo control se conduce todo el mundo en cada planeta, tal como las nubes las lleva el viento. Significado. Así como existe el control del tiempo por todos los planetas, asimismo existe el control del tiempo por todo el espacio del universo. A todos los grandes y gigantescos planetas, incluso al Sol, los controla la fuerza del aire, tal como esta misma fuerza empuja a las nubes. De manera similar, el ineludible Kala o el tiempo controla incluso la acción del aire y los demás elementos. Todos entonces están controlados por el Supremo Kala, un poderoso representante del Señor dentro del mundo material. Sí, pues, Yudhishthir no debía lamentarse por la inconcebible acción del tiempo. Todo el mundo tiene que tolerar las acciones y reacciones del tiempo mientras se encuentra en el ámbito de las condiciones del mundo material. Yudhishthir no debería pensar que había cometido pecados en su nacimiento anterior y que estaba sufriendo la consecuencia de ellos. Hasta el más piadoso tiene que sufrir la condición de la naturaleza material.
Pero un hombre piadoso le es fiel al Señor, pues a él lo guían los brahmanas vaisnavas genuinos, que siguen principios religiosos. Estos tres principios directores deben ser el objetivo de la vida. Uno no debe dejarse perturbar por los trucos del tiempo eterno. Hasta el gran controlador del universo, Brahmaji, se halla también bajo el control de este tiempo. Por lo tanto, uno no debe molestarse por el hecho de estar controlado por el tiempo, pese a ser un verdadero seguidor en principios religiosos. Yatra dharma sutorayat gadapanit prikodarat Krishna strit andivan chapam sukrit Krishna stato vipat. Oh, cuán hermosa es la influencia del ineludible factor tiempo. Es irrevocable. Pues de lo contrario, ¿cómo podrían haber reveses en presencia del rey Yudhishthira, el hijo del semidios que controla la religión, de Bhima, el gran luchador de la maza, el gran arquero Arjuna, con su poderosa alma Gandiva, y por encima de todos al Señor, el bienqueriente y directo de los Pándavas? Significado. En cuanto a los recursos materiales o espirituales que se necesitaban, no había escasez en el caso de los Pándavas. Desde el punto de vista material, ellos estaban bien equipados, porque allí se encontraban dos grandes guerreros, es decir, Bhima y Arjuna. Desde el punto de vista espiritual, el propio rey era el símbolo de la religión. Por encima de todos ellos, la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, en su carácter de bienqueriente, estaba personalmente interesado en los asuntos de ellos. Sin embargo, hubo muchísimos reveses al lado de los Pándavas. Pese al poder de los actos piadosos, pese al poder de las personalidades, pese al poder del manejo experto y pese al poder de las armas, bajo la supervisión directa de Sri Krishna, los Pándavas sufrieron muchísimos reveses en la práctica, los cuales solo se pueden explicar como resultado de la influencia Kala, el ineludible factor tiempo. Kala es idéntico al propio Señor Krishna y por lo tanto la influencia de Kala señala el inexplicable deseo del propio Señor Supremo. No hay nada de qué lamentarse cuando algo está más allá del control de cualquier ser humano. No hay nada de qué lamentarse cuando algo está más allá del control de cualquier ser humano. Nahyasya karichit rayam puman vedat viditsitam yat yiyanyasayat yuktat mujjanti kavayo apihim. Oh rey, nadie puede conocer el plan del Señor Supremo Sri Krishna. Aunque grandes filósofos indagan exhaustivamente, no obstante, están confundidos. Significado. Bhishmadeva, la gran autoridad, una de las 12 personas autorizadas, invalida por completo la confusión de Maharaj Yudhishthira acerca de sus pasados actos pecaminosos y sufrimientos resultantes. Bhishma quería inculcarle a Maharaj Yudhishthira que desde tiempo inmemorial nadie ha podido determinar cuál es el verdadero plan del Señor Krishna. Ni siquiera semidioses como Shiva y Brahma lo conocen. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender de su plan? Y también es inútil hacer indagaciones acerca de él. Ni siquiera las exhaustivas indagaciones filosóficas de los sabios pueden determinar cuál es el plan del Señor Krishna. El mejor camino consiste sencillamente en acatar las órdenes del Señor Krishna sin objetar. Los sufrimientos de los Pándavas nunca se debieron a las acciones pasadas. El Señor tenía que ejecutar el plan de establecer el reino de la virtud. Por consiguiente, sus propios devotos sufrieron temporalmente, a fin de establecer la conquista de la virtud. Bhishmadeva estaba satisfecho, sin duda, de ver el triunfo de la virtud. Estaba contento de ver al rey Yudhishthira en el trono, aunque él mismo peleó en su contra. Ni siquiera un gran guerrero como Bhishmadeva pudo ganar la batalla de Kurukshetra.
porque el Señor quería enseñarnos que el vicio nunca puede conquistar la virtud, sea quien fuera el que trate de hacerlo. Bhishmadeva era un gran devoto del Señor, pero por la voluntad del Señor, él eligió pelear en contra de los Pándavas, porque el Señor quería demostrar así que incluso un guerrero como Bhishmadeva no podía ganar si está en el bando equivocado. Tasmatidam daivatantram yavasyat pratarsavat tasyano vihito natat natapahi praya prabhu. O el mejor de los descendientes de Bharata, o Maharaj Yudhishthir. Yo sostengo, por lo tanto, que todo esto es parte del plan del Señor Krishna. Acepta el inconcebible plan del Señor y síguelo. Ahora tú has sido nombrado cabeza de la administración y, mi Señor, debes ahora cuidar de aquellos súbditos que han quedado desválidos. Significado. Hay un refrán popular que dice que el ama de casa le enseña a su nuera enseñándole a su propia hija. De igual modo, el Señor le enseña al mundo enseñándole al devoto. El devoto no tiene nada nuevo que aprender del Señor, porque al devoto sincero al Señor siempre le enseña desde adentro. Sí, pues, siempre que se hace el papel de enseñarle al devoto, como en el caso de las enseñanzas de la Bhagavad Gita, es para enseñarles a los hombres poco inteligentes. Luego es deber del devoto aceptar de buena gana y como una bendición la tribulación impuesta por el Señor. Bhishmadeva les aconsejó a los Pándavas que aceptaran sin vacilación la responsabilidad de la administración. Los pobres súbditos se hallaban sin protección debido a la batalla de Kurukshetra. Estaban esperando que Maharaj Yudhishthir asumiera el poder. Un devoto puro del Señor acepta la tribulación como favor del Señor, puesto que el Señor es absoluto. No hay diferencia mundana entre estas dos cosas. Esavai Bhagavan Saksat Adyot Narayana Pumam Mohayam Mayaya Lokam Kudas Charatit Brinisud. Este es Sri Krishna, no es otro que la inconcebible y original personalidad de Dios. Él es el primer Narayan, el disfrutador supremo. Mas él se desenvuelve entre los descendientes del rey Brisni como uno de nosotros y nos confunde con su energía que él mismo ha creado. Significado. El proceso deductivo constituye el sistema védico de adquirir conocimiento. El conocimiento védico se recibe de las manos de la autoridad de un modo perfecto, por medio de la asociación discipular. Dicho conocimiento nunca es dogmático, como lo conciben erróneamente personas poco inteligentes. La madre es la autoridad para verificar la identidad del padre. Ella es la autoridad en ese conocimiento tan confidencial. Por lo tanto, el principio de autoridad no es una cuestión dogmática. Bhagavad Gita, esta verdad se confirma en el cuarto capítulo 2. El sistema perfecto de aprendizaje consiste en recibirlo provenientemente de la autoridad. El mismísimo sistema es aceptado universalmente como una verdad, y solo el argumentador falso habla en contra de él. Por ejemplo, las modernas naves espaciales vuelan por el espacio, y cuando los científicos dicen que ellas viajan por el lado opuesto de la Luna, los hombres creen esas historias ciegamente, porque han aceptado a los científicos modernos como autoridades. Las autoridades hablan y la generalidad de la gente lo cree. Pero en el caso de las verdades védicas, se les ha enseñado a no creer. Incluso si las aceptan, les dan una interpretación diferente de lo que debe ser. Todo y cada uno de los hombres quieren tener una percepción directa del conocimiento védico, sin la cual lo rechazan neciamente.
Esto significa que el hombre desencaminado puede creerle a una autoridad, el científico, pero él rechaza la autoridad de los Vedas. El resultado de ello es que la gente se ha degenerado. Y aquí hay una autoridad que está hablando del Señor Sri Krishna como la persona de Dios original, el primer Narayana. Hasta un impersonalista como Sankaracharya ha dicho al comienzo de su comentario de la Bhagavad Gita que Narayana, la persona de Dios, está más allá de la creación material. El universo es una de la creación material, pero Narayana es trascendental a estas cosas materiales. Bhishmadeva es uno de los 12 Mahayans, que conocen los principios del conocimiento trascendental. Su confirmación de que el Señor Sri Krishna es la persona de Dios original también la corrobora el impersonalista Sankaracharya. Todos los demás acharyas también han confirmado esta declaración. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de no aceptar a Sri Krishna como la persona de Dios original. Bhishmadeva dice que él es el primer Narayan. Esto también lo confirma Brahmaji en el Bhagavatam 10.14.14. Krishna es el primer Narayan. En el mundo espiritual, Vaikuntha, hay un ilimitado número de Narayans, todos los cuales son la misma persona de Dios, y a quienes se les considera expansiones plenarias de la persona de Dios original, Sri Krishna. La primera forma del Señor Sri Krishna se expande primero en la forma de Baladeva. Baladeva se expande en muchísimas otras formas, tales como Sankar, Sampadyumna, Niruddha, Vasudev, Narayan, Purusa, Ram, Nrisimha. Todas estas expansiones son uno mismo y único Vishnu Tattva. Sri Krishna es la fuente original de todas las expansiones plenarias. Él es por ende la persona de Dios directa. Él es el creador del mundo material. Él es la deidad predominante conocida como Narayan en todos los planetas Vaikuntha. De manera que sus movimientos entre los seres humanos constituye otra clase de confusión. El Señor dice en la Bhagavad Gita que las personas necias consideran que Él es uno de los seres humanos sin conocer las complejidades de sus movimientos. La confusión en lo referente a Sri Krishna se debe a la acción de sus dos energías, la interna y la externa, sobre la tercera denominada energía marginal. Las entidades vivientes son expansiones de su energía marginal, por eso a veces la energía interna o la energía externa las confunde. Mediante la confusión creada por la energía interna, Sri Krishna se expande en un ilimitado número de Narayans. Él intercambia y acepta el amoroso servicio trascendental que las entidades vivientes le prestan en el mundo trascendental. Y por medio de estas expansiones de su energía interna, Él se encarna en el mundo material entre los hombres, animales y semidioses, para restablecer la olvidada relación que tienen con la entidad viviente de diferentes especies de vida. Sin embargo, por la misericordia del Señor, grandes autoridades tales como Bhishmadeva se escapan de la confusión que Él crea. Aschanuvavan Bhagavan Veda Guyataman Shivat Devarsinarada Saksat Bhagavan Kapilo Nripaj. Oh Rey, el Señor Shiva, Narada, quien es el sabio entre los semidioses, Kapila, la encarnación de Dios, conocen todas las glorias de Él de un modo muy confidencial y a través del contacto directo. Significado: todos los devotos puros del Señor son babas, personas que conocen las glorias del Señor en diferentes y trascendentales servicios amorosos. Así como el Señor tiene innumerables expansiones de su forma plenaria, asimismo existen innumerables devotos puros del Señor, los cuales se dedican al intercambio del servicio de diferentes memorias. En general hay 12 grandes devotos del Señor, es decir, Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Bhishma, Janaka, Sukadeva, Goswami, Bali Maharaj, Yamaraj. Aunque Bhishmadeva es uno de ellos,
ha mencionado únicamente a 3 importantes autoridades de los 12 que conocen las glorias del Señor. Vishwanachakravarti Thakur era uno de los grandes acharyas de la era moderna. Explica que Anubhava, la gloria del Señor, la aprecia primero el devoto en el estado de éxtasis, que manifiesta el síntoma de transpiración, temblor, llanto, erupción corporal, etc. Síntomas que se intensifican aún más por medio de la comprensión constante de las glorias del Señor. Estas diferentes comprensiones de Bhavas se intercambian entre Yasoda y el Señor, al él atar al Señor con sogas. En el acto de conducir la cuadriga, acto que lleva a cabo en el intercambio de amor con Arjuna. Estas glorias del Señor se exhiben en el hecho de él actuar como un subordinado ante sus devotos. Y ese es otro aspecto de las glorias del Señor. Aunque Sukadeva Goswami y los Kumaras estaban situados en la posición trascendental, se convirtieron por medio de otro aspecto de Bhava y se volvieron devotos puros del Señor. Las tribulaciones que el Señor les impone a los devotos constituye otro intercambio de Bhava trascendental entre él y los devotos. El Señor dice: yo pongo a mi devoto en dificultades, y así el devoto se purifica más al intercambiar conmigo Bhava trascendental. El poner al devoto en dificultades materiales implica liberarlo de las ilusiones de las relaciones materiales. El poner al devoto en dificultad material implica liberarlo de las ilusorias relaciones materiales. Las relaciones materiales se basan en la correspondencia de disfrute material, lo cual depende principalmente de los recursos materiales. Por tanto, cuando el Señor retira el recurso material, el devoto se ve atraído un 100% al trascendental y amoroso servicio del Señor. Así pues, el Señor saca al alma caída del fango de la existencia material. Las tribulaciones que el Señor le ofrece a su devoto son diferentes de la tribulación que resulta de la acción viciosa. Como se menciona anteriormente, todas estas glorias del Señor le son especialmente conocidas a los grandes Mahayans, tales como Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumar, Bhishma, y uno es capaz de captarlas por la gracia de ellos. Janmanyaset Matuleyam Priyam Mitram Sahritamam Akaro Sachivan Dutam Sauhridat Atat Saratim. Oh rey, esa personalidad a quien solo por ignorancia consideraste tu primo materno, tu muy querido amigo, bienqueriente consejero, mensajero, benefactor, etc., es esa misma suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Significado: aunque el Señor Sri Krishna actuaba como primo, hermano, amigo, bienqueriente consejero, mensajero, benefactor, etc. de los Pándavas, aún así es la suprema persona de Dios. Por su misericordia sin causa para con sus devotos puros, a fin de favorecerlos, él realiza toda clase de servicios. Pero eso no significa que él haya cambiado su posición de persona absoluta. Pensar que él es un hombre ordinario es el más craso tipo de ignorancia. Sarvatmanat samadrisot hrit advayasyat nahan kriteh tat kritan matit vaisamyam niravat yasyat nakvachit. Por el hecho de ser la absoluta persona de Dios, él está presente en el corazón de todos. Él es igualmente bueno con todos y está libre del ego falso de la diferenciación. Por consiguiente, todo lo que él hace está libre de la embriaguez material. Él es equilibrado. Significado: como él es absoluto, no hay nada que sea diferente de él. Él es Kaivalya, no hay nada más que él mismo. Todo y todos son la manifestación de su energía. Y por ende, él está presente en todas partes a través de ella, ya que no es diferente de ella. El Sol se le identifica con cada pulgada de los rayos solares y con cada partícula molecular de los mismos. De igual modo, el Señor lo distribuye en sus diferentes energías. Él es Paramatma, la superalma, que está presente en todo como la guía suprema. Por lo tanto, él ya es el áuriga y el consejero de todos los seres vivientes. De manera que cuando él se exhibe como áuriga de Arjuna, no hay cambio en su excelsa posición.
Es únicamente el poder del servicio devocional lo que le muestra a él como el auriga o el mensajero. Como él no tiene nada que ver con el concepto material de la vida, ya que es identidad espiritual absoluta, no existe para él ninguna acción superior e inferior. Puesto que él es la absoluta persona de Dios, no tiene ego falso. Así pues, no se identifica con nada que sea diferente de él. El concepto material del ego está equilibrado en él. Luego, él no se siente inferior al volverse el auriga de su devoto puro. Constituye la gloria del devoto puro, el hecho de que únicamente él pueda provocar el servicio del afectuoso Señor. Tatapit ekanta bhakte sut pasya bupadnut kampitam janmet sums tyayatat saksat krishna darsan agatah. Sin embargo, a pesar de que él es igualmente bueno con todo el mundo, ha tenido la bondad de venir ante mí a yo estar finalizando mi vida, porque yo soy su decidido servidor. Significado. Aunque el Señor Supremo es la absoluta persona de Dios y Krishna tiene la misma disposición para con todo el mundo, aún así se inclina más por su devoto decidido, que está totalmente entregado y que no reconoce a nadie más como su amo y protector. Tener fe resuelta en el Señor Supremo, como el protector, amigo y amo de uno, es la condición natural de la vida eterna. La entidad viviente está hecha de manera tal, por la voluntad del Todopoderoso, que es de lo más feliz cuando se pone en una condición de absoluta dependencia. La tendencia opuesta es la causa de la caída. La entidad viviente tiene esa tendencia a caer, como resultado de considerarse plenamente independiente para enseñorearse del mundo material. La causa fundamental de todos los problemas se encuentra en el egotismo falso. Uno debe de acudir al Señor en todas las circunstancias. La aparición de Sri Krishna ante el hecho de muerte de Bhismadeva se debe a que este último era un decidido devoto del Señor. Arjuna tenía cierta relación con Krishna en base al cuerpo, porque el Señor resultaba ser su primo materno. Pero Bhismadeva no tenía esa clase de relación basada en el cuerpo. Por consiguiente, la causa de la atracción se debía a la íntima relación del alma. No obstante, como la relación en base al cuerpo es muy placentera y natural, el Señor se complace más cuando se le llama el hijo de Maharaj Nanda, hijo de Yasoda o amante de Radharani. Esta atracción por el Señor, mediante la relación que se deriva del cuerpo, es otro aspecto de la correspondencia del servicio amoroso que se establece con el Señor. Bhismadeva estaba consciente de esta dulzura de humor trascendental, por lo tanto, le gusta llamar al Señor Vijay Saka, Partha Saka, al igual que Nanda Nandana, Yasoda Nandana. La mejor manera de establecer nuestra relación con una dulzura trascendental consiste en acercarnos a él a través de sus devotos reconocidos. Uno no debe tratar de establecer la relación directamente, debe de haber un intercambio, un intermediario de esa transparente y competente para conducirnos hacia la senda correcta. Bhakti Avesya Manot Yasmin Bachayan Namat Kirtayam Tvayan Kalevaran Yogit Muchyatet Kamat Karmavih. La personalidad de Dios que aparece en la mente del devoto mediante la meditación y la devoción atenta y mediante el canto del santo nombre libera al devoto del cautiverio de la actividad fruitiva en el momento en que éste deja el cuerpo material. Significado. Yoga significa concentrar la mente que está desatada de cualquier otra cosa, y de hecho semejante concentración es samadhi, o estar dedicado al servicio del Señor en un 100%. Aquel que concentra su atención de esta manera recibe el nombre de yogi. Esta clase de yogi devoto del Señor se dedica las 24 horas del día al servicio del Señor, de modo que toda su atención está absorta en pensamientos acerca del Señor en el servicio devocional de 9 aspectos: escuchar, cantar, recordar, adorar, orar, volverse un sirviente voluntario, ejecutar órdenes, establecer una relación amistosa y ofrecer todo lo que uno posee en el servicio al Señor.
Mediante esta práctica de yoga o de vincularse mediante el servicio al Señor, uno es reconocido por el propio Señor, tal como se explica en el Bhagavad Gita en relación con la más alta y perfecta etapa de Samadhi. A un devoto como ese, tan difícil de conseguir, el Señor lo llama el mejor de todos los yogis. A semejante yogi perfecto lo habilita la divina gracia del Señor para concentrar la mente en el Señor con un sentido perfecto de conciencia. Así pues, por el hecho de cantar su santo nombre antes de dejar el cuerpo, el yogi es de inmediato trasladado por la energía interna del Señor a uno de los planetas eternos en el que no hay ninguna posibilidad de vida material y sus factores concomitantes. En la existencia material, el ser viviente tiene que soportar las condiciones materiales de las tres clases de sufrimientos. A semejante yogi perfecto lo habilita la divina gracia del Señor para concentrar la mente en el Señor con un sentido perfecto de conciencia. Así pues, por el hecho de cantar su santo nombre antes de dejar el cuerpo, el yogi es de inmediato trasladado por la energía interna del Señor a uno de los planetas eternos en el que no hay ninguna posibilidad de vida material y sus factores concomitantes. En la existencia material, el ser viviente tiene que soportar las condiciones materiales de las tres clases de sufrimientos, vida tras vida, conforme a su trabajo fruitivo. Esa vida material la producen únicamente los deseos materiales. Esa vida material la producen solamente los deseos materiales. El servicio devocional que se le presta al Señor no mata los deseos naturales del ser viviente. El servicio devocional al Señor que se le presta al Señor no mata los deseos naturales del ser viviente, sino que estos se aplican en la causa correcta, servicio devocional. Esto capacita al deseo para ser trasladado al cielo espiritual. Esto capacita al deseo para ser trasladado al cielo espiritual. El general Bhishmadeva se está refiriendo a un tipo particular del yoga, denominado Bhakti Yoga. Él fue lo suficientemente afortunado como para tener al Señor Supremo directamente en su presencia antes de dejar el cuerpo material. Por lo tanto, en los versos siguientes él expresa su deseo de que el Señor permanezca ante él. Sadeva devo Bhagavan Patik Satam Kalevaran Yavat Idam Hinomit Aham Patsannaha Sarunat Lochano Yasam Bukamboyot Dhyanat Patas Chatur Buyaj. Que mi Señor, quien tiene 4 manos y cuya cara de loto, hermosamente adornada y con ojos tan rojos como el sol naciente, Él está sonriendo, tenga la bondad de esperarme hasta ese momento en que yo deje este cuerpo material. Que mi Señor, que tiene 4 manos y cuya cara de loto hermosamente adornada y con ojos tan rojos como el sol naciente, Él está sonriendo, que tenga la bondad de esperarme hasta ese momento en que yo deje este cuerpo material. Significado. Bhishmadeva sabía bien que así Krishna es el Narayan original. Su deidad venerable era el Narayan de 4 manos. Pero sabía que este último es una expansión plenaria del Señor Krishna. Indirectamente él deseaba que el Señor Sri Krishna manifestara su aspecto de Narayan de 4 manos. Un Vaishnava siempre tiene un comportamiento humilde. Aunque era 100% consciente y seguro de que Vishwadeva iría a Vaikuntha Dham inmediatamente después de dejar el cuerpo material, aún así, como Vaishnava humilde que era, deseaba ver la hermosa cara del Señor, ya que después de dejar el cuerpo actual, podía encontrarse en una posición en que no pudiera ver al Señor más. Así el Vaishnava, que no es engreído, aunque el Señor le garantiza a su devoto puro la entrada a su morada, aquí Bhishmadeva dice: mientras yo no deje este cuerpo, esto significa que el gran general dejaría el cuerpo por su propia voluntad. A él no lo forzaban las leyes de la naturaleza. Él era tan poderoso que podía quedarse en el cuerpo mientras él lo deseara. Él recibió de su padre esta bendición. Él deseaba ver al Señor que permaneciera ante él en su aspecto de Narayan, con 4 manos, para poder concentrarse en él, y así quedar en trance,
en esa meditación. En este entonces la mente se le podía santificar con pensar en el Señor. Así pues, a él no le importaba a dónde iría. El devoto puro nunca está ansioso de ir de vuelta al reino de Dios. Él depende enteramente de la buena voluntad del Señor. Él está igualmente satisfecho incluso si el Señor desea que vaya al infierno. El único deseo del devoto puro que tiene refugio es el de siempre poder pensar en sus pies de loto con toda su atención, sin importarle nada más. Bhishmadeva tan solo quería esto, tener la mente absorta en el Señor y morir así. Esa es la ambición máxima del devoto puro. Sutta upacha yudhishthira tat akarnyat sayaran sarapan jarit apricha viditan dharman visinam chanusam vitam. Sutta Goswami dijo: Maharaj Pariksit, después de escuchar a Bhishmadeva hablar en ese tono atrayente, le hizo preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes religiosos. Significado: Bhishmadeva, hablando en ese tono atrayente, convenció a Maharaj Yudhishthira de que muy pronto iba a morir. Y el Señor Sri Krishna inspiró a Maharaj Yudhishthira para que le hiciera preguntas acerca de los principios de la religión. Sri Krishna inspiró a Maharaj Yudhishthira para que le hiciera preguntas a Bhishmadeva, en presencia de muchos grandes sabios, indicando con ello que un devoto del Señor, tal como Bhishmadeva, aunque aparentemente viva como un hombre mundano, es muy superior a muchos grandes sabios, incluyendo a Vyasadeva. Otro punto que hay que hacer notar es que en ese momento Bhishmadeva no solo yacía en el lecho de muerte de flechas, sino que además estaba sumamente afligido por ese estado. En esta situación no se le debía hacer ninguna pregunta, pero Sri Krishna quería demostrar que su devoto puro siempre está sano en cuerpo, mente, en virtud de la iluminación espiritual. Pero Sri Krishna quería demostrar que sus devotos puros siempre están sanos en cuerpo y mente, en virtud de la iluminación espiritual. Así pues, en cualquier circunstancia, el devoto del Señor se encuentra en perfecta condición para hablar del modo de vida correcto. Yudhishthira prefirió además resolver sus problemas formulando preguntas a Bhishmadeva y no a algún otro de los presentes, aparentemente que fueran más eruditos que Bhishmadeva. Todo esto se debe al gran plan del portador de la rueda, Sri Krishna, quien establece las glorias de su devoto. Al padre le gusta ver más que el hijo se vuelve más famoso que él. El Señor declara muy enfáticamente que adorar a su devoto es más valioso que adorarlo a él mismo. El Señor declara muy enfáticamente que adorar a su devoto es más valioso que adorarlo a él mismo. Purusham swatbhavat vihitam yata varnam yata shramam vairagya rupat divyam amnat tovayat laksanam. Ante la pregunta de Maharaj Yudhishthira, Bhishmadeva definió primero todas las clasificaciones de castas y órdenes de vida en función de las cualidades del individuo. Luego, de un modo sistemático y con dos divisiones, describió la neutralización mediante el desapego y la interacción mediante el apego. Significado: el concepto de las 4 castas y 4 órdenes de vida, tal como lo planeó el propio Señor. Bhagavad Gita 4.13. Tiene por objeto acelerar la cualidad trascendental del individuo, de manera que éste pueda comprender gradualmente su identidad espiritual, y así actuar conforme a ello para liberarse del cautiverio material, la vida condicionada. En casi todos los Puranas, el asunto en cuestión se describe con el mismo espíritu. De igual modo, también en el Mahabharata, Bhishmadeva lo describe más detalladamente en el Santi Parva, comenzando desde el capítulo 60. El Varna Randharma se prescribe para el ser humano civilizado, tan solo para enseñarle a culminar con éxito la vida humana. La autorización se distingue de la vida de los animales inferiores,
dedicados a comer, dormir, temer y aparearse. Bhishmadeva reconoce 9 cualidades que deben de exhibir todos los seres humanos. Primero, no enfurecerse, no enfadarse. Segundo, no mentir. Tercero, distribuir riquezas equitativamente. Cuarto, perdonar. Quinto, engendrar hijos únicamente con la esposa legítima de uno. 6. Ser de mente pura y cuerpo sano. 7. No ser hostil a nadie. 8. Ser sencillo. 9. Mantener a sirvientes y subordinados. A uno no puede llamársele una persona civilizada si no adquiere la antedicha cualidad preliminar. Además de esto, los brahmanas, hombres inteligentes, administradores, comunidad mercantil y clase laboral deben de adquirir cualidades especiales, en función de los deberes de la ocupación que se mencionan en todas las escrituras védicas. Para los hombres inteligentes, controlar los sentidos es la cualidad más esencial. Ella es la base de la moralidad. Satisfacción sexual, incluso con la propia esposa legítima, también debe de ser controlada, y con ello el control familiar seguirá automáticamente. El hombre inteligente abusa de su gran capacidad, si no sigue el modo de vida védico. Esto significa que debe de estudiar con toda seriedad la escritura védica, especialmente Srimad Bhagavatam y Srimad Bhagavad Gita. Para aprender el conocimiento védico hay que acudir a una persona que esté dedicada 100% al servicio devocional. Dicha persona no debe hacer cosas que están prohibidas en el Shastra. El hombre que bebe y fuma no puede ser maestro. El sistema moderno de educación solo se toma en cuenta la capacitación académica del profesor, sin evaluar su nivel moral. Por lo tanto, el resultado de la educación es que de muchas maneras se hace un mal uso de la elevada inteligencia. Al Kshatriya, miembro de la clase administrativa, se le aconseja especialmente dar caridad y no aceptar caridad bajo ninguna circunstancia. Los administradores modernos reúnen contribuciones para alguna función política, pero nunca les dan caridad a los ciudadanos en ninguna función estatal. El mandamiento del Shastra indica justamente lo opuesto. Los miembros de la clase administrativa deben de estar bien versados en el Shastra, pero no deben de adoptar la profesión de maestros. Los administradores nunca deben de tratar de volverse no violentos, y de este modo ir al infierno. Cuando en el campo de batalla de Kurukshetra Arjuna quiso volverse un cobarde no violento, fue severamente regañado por Krishna. En esta ocasión el Señor puso a Arjuna en un nivel de un hombre incivilizado, por su declarada aceptación del culto de la no violencia. La clase administrativa debe ser adiestrada personalmente en lo referente a la educación militar. Los cobardes no deben de ser elevados al trono de presidentes únicamente a fuerza de votos numéricos. Los monarcas eran todos personalidades heroicas. Por consiguiente, la monarquía debe mantenerse siempre y cuando el monarca se le adiestre regularmente en lo que respecta al deber propio de la posición de rey. En tiempos de guerra, el presidente nunca debe regresar a casa sin ser herido por el enemigo. El mal llamado rey de hoy en día nunca visita el campo de guerra. Él es sumamente experto en animar a otros de modo artificial a la fuerza combatiente, con la esperanza de obtener un falso prestigio nacional. Tan pronto como la clase administrativa se convierte en una camarilla de comerciantes y obreros, toda la maquinaria gubernamental se contamina. A los Vaishyas, miembros de la comunidad mercantil, se les recomienda especialmente proteger a las vacas. La protección de las vacas da como resultado el aumento de productos lácteos, es decir, cuajada y mantequilla. La agricultura y la distribución de comestibles constituye el deber principal de la comunidad mercantil, respaldada por educación en el conocimiento védico y adiestrada para dar caridad. Así como el Kshatriya se le ponía a cargo de la protección de los ciudadanos, a los Vaishyas se le ponía a cargo de la protección de los animales. A los animales nunca se les debe de matar. La matanza de animales es símbolo de una sociedad bárbara. Los productos agrícolas, las frutas, la leche, le proporcionan al ser humano comestibles suficientes y compatibles. La sociedad humana debe darle más atención a la protección de los animales.
La energía productiva del obrero se desperdicia cuando la emplean en las empresas industriales. Los diversos tipos de industrias que existen no pueden producir las cosas esenciales para el hombre, es decir, arroz, trigo, granos, leche, frutas y verduras. La producción de máquinas y máquinas con herramienta aumenta el modo de vida artificial de una clase de intereses creados y mantiene a miles de hombres en medio de hambre e inquietud. Eso no debe ser la pauta de la civilización. La clase Sudra es poco inteligente y no debe dársele la independencia. Su función es la de prestar un servicio sincero a los tres sectores superiores de la sociedad. La clase Sudra puede obtener toda la comodidad de la vida, con simplemente prestar servicio a la clase superior. Se estipula especialmente que un Sudra nunca debe acumular dinero. Tan pronto como los Sudras acumulan riquezas, las malgastan en actividades pecaminosas, relacionadas con vino, mujeres y juego. El vino, las mujeres y el juego indican que la población se ha degradado hasta la categoría más baja de Sudras. La casta superior siempre debe ocuparse en la manutención del Sudra y debe proveerles ropa vieja y usada. Un Sudra no debe abandonar a su amo cuando éste sea viejo e inválido. El amo debe de mantener satisfechos a los sirvientes en todos los aspectos. A los Sudras se les debe de primero que todo satisfacer con ropas y comida suntuosa, antes de la ejecución de cualquier sacrificio. En esta era se realizan muchísimas funciones a las que se gastan millones, pero al pobre trabajador no se le alimenta suntuosamente y ni se le da caridad ni ropa. Los trabajadores se hallan, pues, insatisfechos y, en consecuencia, causan agitación. Los varnas son, por así decirlo, clasificaciones de las diferentes ocupaciones, y el Ashram Dharma denota progreso gradual en el sendero de la autorización. Ambos están interrelacionados, y el uno depende del otro. El propósito principal del Ashram Dharma es el de inculcar conocimiento y desapegos. Brahmacharya Ashram es el campo del entrenamiento de los candidatos aspirantes. En ese Ashram se enseña que este mundo material no es en realidad el hogar del ser viviente. El alma condicionada que se halla bajo el cautiverio material es prisionera de la materia. Por consiguiente, la autorización constituye el fin último de la vida. Todo el sistema del Ashram Dharma es un medio para lograr el desapego. Aquel que no asimile este espíritu de desapegos, se le permite entrar en la vida familiar con el mismo espíritu de desapego. Por lo tanto, aquel que alcance el estado de desapego podrá adoptar de inmediato la cuarta orden, es decir, orden de renuncia, y vivir únicamente de caridad, no para acumular riqueza, sino para mantener el cuerpo y el alma juntos, a fin de llegar a la comprensión máxima. La vida de casado es para aquel que está apegado, y las órdenes de vida de Vanaprastha y Sannyas son para aquellos que están desapegados de la vida material. Brahmacharya Ashram tiene especialmente por objeto formar tanto al apegado como al desapegado. El Brahmacharya Ashram tiene especialmente por objeto formar tanto al apegado como al desapegado. Dana Dharman, Raya Dharman, Moksha Dharman, Vivagasah, Sri Dharman, Bhagavat Dharmam, Samasat, Vyasat, Yogata. Él explicó entonces por divisiones los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey y las actividades en aras de la salvación. Luego describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Significado. Dar caridad es una de las principales funciones de la persona casada, y ella debe de estar dispuesta a dar como caridad al menos el 50% del dinero que arduamente ha ganado. El brahmacharya estudiante debe de realizar sacrificio. Una persona casada debe de dar caridad. Una persona que ha adoptado la vida retirada, orden de renuncia, debe practicar penitencia y austeridad. Estas son la función general de todos los ashrams o órdenes de vida que se hallan en la senda de la autorización. En la vida de brahmacharya se imparte una formación suficiente de modo que uno pueda entender que el mundo material, como propiedad, le pertenece al Supremo Señor, la persona de Dios. Nadie puede pretender entonces ser el propietario de nada en este mundo material. De manera que en la vida
de una persona casada, que es una especie de licencia para el disfrute sexual, se debe dar caridad para el servicio al Señor. La energía de todo el mundo se genera o se toma prestada del manantial de energía del Señor. La energía de todo el mundo se genera o se toma prestada del manantial de la energía del Señor. En consecuencia, las acciones resultantes de dichas energías deben de dársele a Él. Así como los ríos extraen agua del mar a través de nubes y de nuevo descienden al mar, de modo similar nuestra energía es tomada prestada de la fuente suprema, la energía del Señor, y debe de ir de vuelta al Señor. Eso constituye la perfección de nuestras energías. Por consiguiente, el Señor dice en la Bhagavad Gita 9.27 que todo lo que hagamos, toda penitencia a la que nos sometamos, todo lo que sacrifiquemos, todo lo que comamos y todo lo que demos como caridad, se le debe de ofrecer a Él, el Señor. Esta es la manera de utilizar nuestra energía prestada. Cuando nuestra energía se utiliza de esta manera, se purifica de la contaminación de la embriaguez material, y así nos volvemos aptos para nuestra vida natural y original servicio al Señor. Raya Dharma es una gran ciencia. A diferencia de la diplomacia moderna para la supremacía política. A los reyes se los preparaba sistemáticamente para que se volvieran muníficos, y no solo fueran recaudadores de impuestos. A ellos se los educaba para que realizaran diferentes sacrificios únicamente para la prosperidad de los súbditos. Dirigir a los prayas hacia el logro de la salvación era el gran deber del rey. El padre, maestro espiritual, rey, no deben volverse responsables en lo concerniente a dirigir a sus súbditos hacia la senda en la que logren la liberación final del nacimiento o muerte, enfermedades y vejez. Cuando estos deberes fundamentales son bien desempeñados, no hay necesidad de gobierno del pueblo por el pueblo. Cuando estos deberes fundamentales son bien desempeñados, no hay necesidad de gobierno del pueblo para el pueblo. En los tiempos modernos, la generalidad de la gente ocupa la administración mediante el poder de votos manipulados, pero nunca se les forma en lo referente a los deberes fundamentales del rey. Además, eso no es posible para todos. Bajo estas circunstancias, los administradores carentes de preparación hacen estragos al tratar de que los súbditos sean felices en todos los aspectos. Por otra parte, estos administradores sin preparación se vuelven gradualmente pícaros, ladrones, y aumentan los impuestos para financiar una administración con demasiado personal dirigente, la cual es inútil para todos los fines. En verdad, los brahmanas capacitados tienen la función de dirigir a los reyes, para la buena administración en términos de escritura tal como el Manu Sanhita Dharma Sastra de Parasara. Un rey modelo es el ideal de la generalidad de la gente, y si el rey es piadoso, religioso, valiente y munífico, los ciudadanos generalmente lo seguirán. Un rey de ese tipo no es una persona perezosa, sensual, que vive a costa de súbditos, sino que más bien siempre está alerta para matar a ladrones y dacoits. Los reyes piadosos no eran misericordiosos con los dacoits, ladrones en nombre de una absurda ahimsa no violencia. Los ladrones y dacoits eran castigados de una manera ejemplar, de modo que en el futuro nadie se atreviera a ocasionar esa clase de perjuicios de una forma organizada. Dichos ladrones y dacoits nunca tenían la función de administrar, como ocurre ahora mismo. La ley de impuestos era simple. No había imposición ni usurpación. El rey tenía derecho a tomar una cuarta parte de la producción del súbdito. El rey tenía derecho a exigir una cuarta parte de la riqueza que uno tuviera asignada. Nunca nadie la daba de mala gana, pues gracias al piadoso rey que a la armonía religiosa había suficiente riqueza natural, es decir, granos, frutas, flores, seda, algodón, leche, joyas, minerales, etc. Por ende, nadie era infeliz en lo material. Los ciudadanos eran ricos en agricultura y en criar animales. En consecuencia, tenían suficientes granos, frutas, leche, sin ninguna necesidad artificial de jabones e inodoros, cines y bares. El rey tenía que procurar que el cúmulo de energía de la humanidad fuera bien utilizada. El objetivo de la energía humana
no es precisamente el de complacer las propensiones animales, sino el de lograr la autorización. Todo el gobierno estaba organizado específicamente para cumplir con ese propósito en particular. Por ello el rey tenía que seleccionar bien a los ministros del gabinete, y no sobre la base de un número de votos. Los ministros, comandantes militares, incluso los soldados ordinarios, eran todos seleccionados según la actitud personal. El rey tenía que examinarlos debidamente antes de que se les nombrara para su respectivo cargo. El rey vigilaba en especial que los tapasvis, personas que sacrificaban todo en aras de la dimensión del conocimiento espiritual, nunca estuvieran desatendidos. El rey sabía bien que la personalidad de Dios jamás tolera que se insulte a devotos puros. Dichos tapasvis eran líderes de confianza incluso de pícaros y ladrones, los cuales nunca desobedecían las órdenes de aquellos. El rey era y les daba protección especial a iletrados, a desamparados y a viudas de estado. El rey daba protección especial a los iletrados, desamparados y viudas del estado. La medida de defensa se tomaba antes de que ocurriera algún ataque de los enemigos. El sistema de recaudación de impuestos era sencillo. No tenía por objeto el despilfarro, sino fortalecer el fondo de reservas. A los soldados se los reclutaba en todas las partes del mundo y se los entrenaba para deberes especiales. En lo que se refiere a la salvación, se tienen que conquistar los principios de lujuria, la ira, deseos ilícitos, avaricia y confusión. En lo que se refiere a la salvación, uno tiene que conquistar los principios de la lujuria, la ira, deseos ilícitos, avaricia y la confusión. Para un hombre liberarse de la ira, tiene que aprender a perdonar. Para un hombre poderse liberarse de la ira, tiene que aprender a perdonar. Para estar libre de deseos ilícitos, uno no debe hacer planes. Para estar libre de deseos ilícitos, uno no debe hacer planes. Mediante cultivo espiritual se es capaz de conquistar el sueño. Mediante cultivos espirituales es capaz de conquistar el sueño. Deseos y avaricia únicamente se pueden conquistar mediante la tolerancia. Los deseos y la avaricia únicamente se pueden conquistar mediante la tolerancia. Las perturbaciones ocasionadas por diversas enfermedades pueden evitarse mediante dietas reguladas. Mediante el autocontrol uno puede liberarse de las falsas esperanzas. Mediante el autocontrol uno puede liberarse de las falsas esperanzas. Y el dinero puede ahorrarse si se evita la asociación no recomendable. Mediante la práctica de yoga se puede controlar el hambre. La mundanalidad puede evitarse mediante el cultivo de conocimiento acerca de la transitoriedad. Levantándose se puede conquistar el vértigo. Los falsos argumentos pueden conquistarse mediante la verdadera comprobación. Los falsos argumentos pueden conquistarse mediante la verdadera comprobación. La locuacidad puede evitarse mediante la gravedad y el silencio. Mediante la valentía se puede evitar el temor. Mediante la valentía se puede evitar el temor. El conocimiento perfecto puede adquirirse mediante el cultivo de sí mismo. El conocimiento perfecto puede adquirirse mediante el cultivo de sí mismo. Para alcanzar el sendero de la salvación, uno debe estar libre de lujuria, avaricias, ira, sueños, etc. En lo que se refiere a la clase de mujeres, a estas se las acepta como una fuente de inspiración para los hombres. En este sentido, las mujeres son más poderosas que los hombres. En lo que se refiere a la clase de mujeres, a estas se las acepta como una fuente de inspiración para los hombres. En ese sentido, las mujeres son más poderosas que los hombres. Al poderoso Julio César lo controló Cleopatra. A estas poderosas mujeres, ellas las controla la timidez. Por consiguiente, la timidez es importante para las mujeres. En cuanto esta válvula del control se afloja, las mujeres pueden crear estragos en la sociedad a través del adulterio. Adulterio significa aparición de hijos no deseados, conocidos como Varna Sankara, que perturban el mundo.
Lo último que Bhishmadeva enseñó fue el proceso de complacer al Señor. Todos nosotros somos sirvientes eternos del Señor, y cuando olvidamos esta parte esencial de nuestra naturaleza, se nos pone en condiciones materiales de vida. El sencillo proceso para complacer al Señor, especialmente para las personas casadas, consiste en instalar en sus hogares la deidad del Señor, mediante el hecho de concentrarse en la deidad. Así uno puede continuar progresivamente en su trabajo rutinario en todos los días. Adorar la deidad en el hogar y servir al devoto y escuchar la exposición del Bhagavatam, residiendo en lugares sagrados y cantar el santo nombre del Señor, son todas cosas poco costosas mediante las cuales uno puede complacer al Señor. De este modo, el abuelo Bhishmadeva le explicó a sus nietos la materia en cuestión. Dharmartakamat moksamschat sagopayan yata monyet nanat kyanet tit hasesut varnayam asat tadvavit. Luego describió los deberes propios de las ocupaciones de las diferentes órdenes y condiciones de vida, citando ejemplos de la historia, pues él mismo estaba muy familiarizado con la verdad. Significado. Los incidentes que se mencionan en las escrituras védicas, tales como los Puranas, Mahabharata y Ramayana, son narraciones históricas verdaderas, que aunque no están en orden cronológico, tuvieron lugar alguna vez en el pasado. Esos hechos históricos, los cuales son instructivos para el hombre común, se ordenaron sin referencia cronológica. Además ocurrieron en diferentes planetas e incluso en diferentes universos. Y por eso la descripción de las narraciones se mide a veces en 3 dimensiones. A nosotros simplemente nos interesan las instructivas lecciones de dichos incidentes, aunque estos no estén en orden según el limitado alcance de nuestro entendimiento. Bhishmadeva describió estas narraciones ante Maharaj Yudhishthira, en respuesta a las diferentes preguntas de este último. Dharman pravadatastasya sakala patyupastita yo yoginas chanda mrityor vanchitas tatarayanam. Mientras Bhishmadeva describía los deberes propios de cada ocupación, el curso del sol entró en el hemisferio norte. Ese periodo lo anhelan los místicos que mueren cuando ellos lo desean. Significado. Los yogis o místicos perfectos pueden abandonar el cuerpo material a su antojo en un momento idóneo e ir a un planeta adecuado que ellos desean. En Bhagavad Gita 8.24 se dice que las almas autorizadas que se han identificado de modo preciso con el interés del Señor Supremo pueden por lo general abandonar el cuerpo material durante el periodo de la refulgencia del Dios del Fuego, cuando el sol se halla en el horizonte norte. De este modo llegar al cielo trascendental. En los Vedas se considera que esos momentos son auspiciosos para dejar el cuerpo. Los místicos expertos que han perfeccionado el sistema lo aprovechan. La perfección del yoga significa alcanzar dichos estados supramentales, de manera de poder abandonar el cuerpo material cuando se desea. Los yogis pueden además llegar en un 2x3 a cualquier planeta, sin necesidad de vehículos materiales. Los yogis pueden llegar en muy poco tiempo al sistema planetario más elevado de todos, y esto le resulta imposible al materialista. Incluso el intento de llegar al planeta más elevado tomaría millones de años a la velocidad de millones de kilómetros por hora. La otra es una ciencia diferente. Bhishmadeva sabía bien cómo utilizarla. Él solo estaba esperando el momento idóneo para dejar el cuerpo material. Y la mejor oportunidad se presentó cuando estaba instruyendo a sus nobles nietos, los Pándavas. Él se dispuso pues a abandonar el cuerpo ante el excelso supremo Sri Krishna, los piadosos Pándavas y los grandes sabios encabezados por Srila Vyasadeva, etc., que eran todos grandes almas. Tado pasankritya giran sahasanir vimukta sangamanat adit purushet Krishne lasat pita pate chaturvoyet purastitet amiritadrik vyadarayat. Después, ese hombre que habló de diferentes temas con miles de significados y que peleó en miles de campos de batalla y protegió miles de hombres, dejó de hablar. Estando completamente libre de todo cautiverio, él apartó la mente de todo lo demás. Abriendo los ojos, los fijó en la suprema personalidad de Dios original, Sri Krishna, quien estaba de pie ante él,
con 4 manos, vestido con ropa amarilla y que brillaba y resplandecía. Significado. En la muy importante hora de dejar el cuerpo material, Bhishmadeva dio un glorioso ejemplo en relación con la importante función de la forma de vida humana. El tema que atrae al hombre moribundo se vuelve el comienzo de su siguiente vida. El tema que atrae al hombre moribundo se volverá el comienzo de su siguiente vida. Por lo tanto, si uno está absorto en pensamientos relacionados con el Supremo Señor Krishna, es seguro que irá de vuelta a Dios, sin duda alguna. Esto lo confirma la Bhagavad Gita 8.5 al 15. Y quien quiera que en el momento de la muerte abandone el cuerpo recordándome a mí, alcanzará de inmediato mi naturaleza. De esto no hay duda. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Por tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeña tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y la mente e inteligencia fijas en mí, me alcanzarás sin duda. Aquel que medita en la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, sin desviarse del sendero, oh Partha Arjuna, es seguro que me alcanza. Se debe de meditar en la persona suprema, el Ser Supremo, considerándolo aquel que lo conoce todo, el más antiguo, el controlador, más pequeño que lo más pequeño, el sustentador de todo, aquel que está más allá de todo concepto material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol, es trascendental y está más allá de la naturaleza material. Aquel que en el momento de la muerte fija el aire vital en el entrecejo y con plena devoción se dedica a recordar al Señor Supremo, alcanzará ciertamente a la suprema personalidad de Dios. Las personas entendidas en los Vedas, que profieren Onkara y que son grandes sabios en la orden de renuncia, entran en el Brahman. Deseando esa clase de perfección, uno observa el celibato. Hora de explicarte este proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. La situación yógica es la de estar desapegado de toda ocupación sensual, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón, el aire vital en la parte superior de la cabeza. Uno se establece en el yoga. Si después de estar situado en esta práctica del yoga y vibrando la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, uno piensa en la persona de Dios y abandona el cuerpo, llegará sin duda al planeta espiritual. Para aquel que me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Prita, en virtud de su constante ocupación en el servicio devocional. Después de alcanzarme las grandes almas, que son yogis consagrados, nunca regresan a este mundo temporal que está lleno de sufrimientos, porque han logrado la más alta perfección. Sí misma Deva logró la perfección de abandonar el cuerpo a voluntad y fue lo suficientemente afortunado como para tener a Sri Krishna el objeto de su atención, presente personalmente a la hora de la muerte. Así pues fijó en él los ojos abiertos. Él quería ver a Sri Krishna por un largo tiempo, debido al amor espontáneo que sentía por él. Como era un devoto puro, tenía muy poco que ver con la ejecución detallada de principios yógicos. El simple Bhakti Yoga es suficiente para brindar la perfección. Por lo tanto, Bhishmadeva tenía el deseo ardiente de ver al Señor Krishna en persona, el más adorable de todos los objetos, y por la gracia del Señor Sri Bhishmadeva tuvo una oportunidad mientras exhalaba su último suspiro. Visudaya dharanayat hata subhastat iksayaiva sut gata yudasramam nibrita savendriya vritit vibramas tustavat janyam visinjam yanardanam. Mediante la meditación pura y mirando al Señor Krishna, quedó liberado de inmediato de todo lo material desfavorable y de todos los dolores corporales causados por las heridas de las flechas. Así pues, todas las actividades externas de sus sentidos cesaron al instante, y de un modo trascendental le oró al controlador de todos los seres vivientes, mientras abandonaba el cuerpo material. Significado. El cuerpo material es un regalo de la energía material técnicamente llamada ilusión.
El identificarse con el cuerpo material se debe al olvido de la relación eterna que tenemos con Krishna. Para un devoto puro del Señor, como Bhishmadeva, esa ilusión se disipó de inmediato, tan pronto como el Señor llegó. Sri Krishna es como el sol, y la ilusoria energía material es como la oscuridad. En presencia del sol no hay ninguna posibilidad de que la oscuridad permanezca. Por lo tanto, junto con la llegada del Señor Krishna, toda la contaminación material se disipó por completo. Bhishmadeva pudo así situarse en una posición trascendental, mediante el cese de la actividad de los sentidos impuros que colaboran con la materia. El alma es pura originalmente, tal como también lo son los sentidos. Mediante la contaminación material, los sentidos asumen un papel de imperfección e impureza. Al revivir el contacto con el Supremo Señor puro, Sri Krishna, los sentidos vuelven a quedar liberados de las contaminaciones materiales. Antes de dejar el cuerpo material, Bhishmadeva alcanzó todas esas condiciones trascendentales debido a la presencia del Señor. El Señor es el controlador y benefactor de todos los seres vivientes. Ese es el veredicto de todos los Vedas. Él es la eternidad suprema, la entidad viviente suprema, entre todos los seres vivientes eternos. Y Él solo les provee de todo lo necesario a toda clase de seres vivientes. Así pues, Él proveyó de todas las facilidades necesarias para cumplir así el trascendental deseo de su gran devoto, Sri Bhishmadeva, quien comenzó a orarle como se indica a continuación. Sri Bhishma Uvacha iti matir upakalpita vristinam bhagavati sadvata pungavet vibhuni svatsukam upagatet kvachit vihartum prakritim upeyusit yat bhavat pava pravaha. Bhishmadeva dijo: permíteseme ahora emplear en el todopoderoso Señor Sri Krishna mis capacidades de pensar, sentir y desear, que durante tanto tiempo se dedicaron a diferentes temas y deberes ocupacionales. El Señor Krishna siempre está satisfecho en sí mismo, pero a veces, por ser el líder de los devotos, disfruta del placer trascendental mediante el hecho de descender al mundo material, si bien es únicamente a partir de él que el mundo material se crea. Significado: puesto que Bhishmadeva era un estadista, cabeza de la administración Kuru, gran general, líder de sátrias, su mente se hallaba dispersa en muchos temas, y sus habilidades de pensar, sentir y desear estaban ocupadas en diferentes asuntos. Ahora, a fin de alcanzar el servicio devocional puro, quería invertir enteramente en él, en el Ser Supremo, Krishna, todas las capacidades de pensar, sentir y desear. Sri Krishna se lo describe aquí como el líder de los devotos, como el Todopoderoso. Aunque el Señor Krishna es la persona de Dios original, Él mismo desciende a la tierra para conferirle a sus devotos puros el don del servicio devocional. Él desciende a veces como Sri Krishna, tal como Él es, y a veces como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ambos son líderes de los devotos puros. Los devotos puros del Señor no tienen ningún otro deseo aparte del de servir al Señor, y por eso se los llama Sattvatas. El Señor es el principal de dichos Sattvatas. Bhishmadeva pues no tenía más deseo que ese. A menos que uno esté purificado de toda clase de deseos materiales, el Señor no se vuelve su líder. A menos que uno esté purificado de toda clase de deseos materiales, el Señor no se vuelve su líder. Los deseos no pueden aniquilarse, sino que únicamente tienen que ser purificados. El propio Señor confirma en la Bhagavad Gita que Él imparte su instrucción desde dentro del corazón del devoto puro que está constantemente dedicado al servicio del Señor. Dicha instrucción se imparte no con algún propósito material, sino para ir de vuelta al lugar de vuelta a Dios. Bhagavad Gita 10.10. Para el hombre común que quiere enseñorearse de esta naturaleza material, el Señor no solo sanciona y se vuelve testigo de su actividad, sino que además nunca le da al no devoto la instrucción para ir de vuelta a Dios. Esta es la diferencia del trato del Señor con diferentes seres vivientes, tanto con el devoto como en el no devoto. Él es el líder de todos los seres vivientes, tal como el rey del Estado gobierna tanto al prisionero como al ciudadano libre.
pero su trato es diferente en términos del devoto y no devoto. Los no devotos nunca se preocupan por recibir ninguna instrucción del Señor. En consecuencia, el Señor permanece callado en el caso de ellos, aunque es testigo de toda la actividad y les otorga el resultado que necesitan, ya sea bueno o malo. Los devotos están por encima de esta bondad y maldad material. Ellos están progresando en el sendero de la trascendencia, por consiguiente, no desean nada material. El devoto además reconoce a Sri Krishna como Narayana original, debido a que Sri Krishna, mediante su porción plenaria, aparece como Karano Dakasaya Vishnu, la fuente original de toda la creación material. El Señor desea además tener la compañía de sus devotos puros, y solo por ellos el Señor desciende a la tierra y los anima. El Señor aparece por su propia voluntad. Él no es forzado por la condición de la naturaleza material. Por tanto, a Él se le escribe aquí como Vibhu, el Todopoderoso, porque las leyes de la naturaleza material nunca lo condicionan. Tribhuvana Kamanam Tamalavarnam Tavikara Gaurat Baram Dadanit Vapur Alakat Kulabit Taranat Vyam Vijaya Saket Ratir Astudmet Anavadyaha. Sri Krishna es el amigo íntimo de Arjuna. Él ha aparecido en esta tierra, en su cuerpo trascendental, cuyo color se asemeja al azul del árbol tamal. Su cuerpo atrae a todo el mundo, en los tres sistemas planetarios, superior, medio e inferior. Que su reluciente atuendo amarillo y su cara de loto, cubierta con pintura de pasta del sándalo, sea el objeto de mi atracción, y que no desee obtener resultados fruitivos. Significado: cuando Sri Krishna aparece en la tierra, mediante su propio placer interno, lo hace por medio de su potencia interna. Las atractivas características de su cuerpo trascendental se desean en todos los tres mundos. Las atractivas características de su cuerpo trascendental se desean en todos los tres mundos, es decir, planeta superior, medio e inferior. En ninguna parte del universo existen características corporales tan hermosas como las de Sri Krishna. Por consiguiente, su cuerpo trascendental no tiene nada que ver con nada creado en el modo material. Arjuna se describe aquí como el conquistador. A Krishna se le describe aquí como el amigo íntimo. Bhishmadeva, en su lecho de flechas y después de la batalla de Kurukshetra, está recordando el atuendo en particular de Krishna, que se puso como áuriga en la cuadriga de Arjuna. Mientras peleaba, que ocurría entre Arjuna y Bhishma, el reluciente atuendo de Krishna captó la atracción de este último, y este indirectamente admiró a Arjuna, su presunto enemigo, por tener al Señor por amigo. Arjuna siempre era un conquistador, porque el Señor era su amigo. Bhishmadeva aprovechó esta oportunidad para dirigirse al Señor por el nombre de Vijaya Sakya, amigo de Arjuna, debido a que el Señor se complace cuando se le nombra en conjunto con su devoto, los cuales están relacionados con él por medio de diferentes humores trascendentales. Mientras Krishna hacía de áuriga de Arjuna, los rayos del sol se reflejaban en la ropa del Señor. Bhishmadeva nunca olvidó este hermoso matiz creado por el reflejo de dichos rayos del sol. Mientras Krishna yacía en la áuriga de Arjuna, los rayos del sol se reflejaron en la ropa del Señor, y Bhishmadeva nunca olvidó el hermoso matiz creado por el reflejo de dichos rayos. Como gran guerrero que era, él disfrutaba de la relación de Krishna con el humor heroico. La relación trascendental del Señor en cualquiera de las diferentes razas o humores pueden disfrutarla con él al más alto éxtasis los respectivos devotos que participan en cada una de ellas. Personas mundanas poco inteligentes que quieren hacer un espectáculo de estar relacionadas con el Señor de un modo trascendental o artificialmente saltan de inmediato a la relación de amor conyugal, imitando a las doncellas de Braya Bhumi. Semejante relación fácil con el Señor únicamente pone de manifiesto la mentalidad baja de personas mundanas, debido a que aquel que ha saboreado el humor conyugal con el Señor no puede estar apegado al rosa conyugal mundano, que incluso
la ética mundana condena. La relación eterna, genuina, del ser viviente que tiene con determinada alma tiene con el Señor, él se desarrollará gradualmente. Esta relación eterna de una determinada alma que tiene con el Señor se desarrollará de una forma paulatina. Esta relación eterna, genuina, del ser viviente con el Señor puede adoptarse con cualquier forma de entre las 5 razas principales. El devoto genuino no ve ninguna diferencia en cuanto al grado trascendental. Vishmadeva es un ejemplo concreto de esto, y debe observarse cuidadosamente cómo el gran general está relacionado de una manera trascendental con el Señor. Yodit Turakarayot Vimul Misaj Bixpak Kacha Lolitat Samatvarit Alankritasyen Mamanishita Sharair Vivit Diamanak Tuachit Vilasat Kavachet Stut Krishna Atman. En el campo de batalla, donde Sri Krishna asistió a Arjuna por amistad, el cabello ondeante del señor Krishna se volvió cenizo a causa del polvo levantado por los cascos de los caballos. Y debido a su esfuerzo, gotas de sudor le humedecían la cara. Él disfrutó de todos esos adornos, realzados por las heridas ocasionadas por mis afiladas flechas. Que mi mente se dirija pues hacia Sri Krishna. Significado. El Señor es la forma absoluta de la eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Como tal, acepta gustosamente el trascendental servicio amoroso que se le presta en una de las 5 relaciones principales: Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya. Neutralidad, servidumbre, fraternidad, afecto filial y amor conyugal. Cuando dicho servicio se le ofrece con amor y afecto genuinos, Srila Vishmadeva es un gran devoto del Señor, con la relación de servidumbre. De modo que su acción de lanzarle flechas afiladas al cuerpo trascendental del Señor Krishna es igual que la adoración que se realiza otro devoto que le lanza suaves flores de rosas. Parecería que Vishmadeva se estuviera arrepintiendo de la acción que cometió en contra de la persona de Sri Krishna. Pero en realidad el cuerpo del Señor no sintió ningún dolor en absoluto debido a su existencia trascendental. Su cuerpo no es material. Tanto él mismo como su cuerpo constituyen una identidad espiritual completa. El espíritu nunca es atravesado por flechas, quemado, secado, humedecido. Esto se explica vividamente en la Bhagavad Gita. Esto mismo se afirma en el Skanda Purana. Se dice allí que el espíritu siempre es puro e indestructible. El espíritu nunca puede afligirse ni secarse. Cuando el Señor Vishnu aparece ante nosotros en su encarnación, parece como un alma condicionada, enjaulada en la materia, solo para confundir a los demonios, los no creyentes, que siempre están alerta para matar al Señor, incluso desde el mismo comienzo de la aparición. Kamsa quería matar a Krishna, Ravana quería matar a Ramachandra, debido a que por necedad ellos desconocían el hecho de que el Señor nunca se lo mata, pues al espíritu nunca se lo aniquila. Por lo tanto, Vishmadeva, que hiriera el cuerpo de Sri Krishna, es una clase de problema que desconcierta al no devoto ateo. Pero los devotos, almas liberadas, no se confunden. Vishmadeva apreció la actitud supremamente misericordiosa del Señor, porque él no dejó a Arjuna solo, aunque lo molestaron las filosas flechas de Vishmadeva. Ni tampoco se mostró reacio a ir ante el hecho de muerte de Vishmadeva, aun a pesar de que este último lo había tratado mal en el campo de batalla. El arrepentimiento de Bhishma y la misericordia y actitud del Señor son ambos únicos en esta imagen. Vishwanath Chakravarti Thakur, un gran acharya y devoto con el humor de amor conyugal con el Señor, hace un comentario muy sobresaliente en relación con esto. Él dice que las heridas flechas de Vishmadeva que produjeron en el cuerpo del Señor le resultaron al Señor tan placenteras como el mordisco de una novia que muerde el cuerpo del Señor llevado por el fuerte sentido de deseo sexual. Ese mordisco del sexo opuesto nunca se toma como un signo de enemistad, ni siquiera si se produce en una herida en el cuerpo. Por lo tanto, la pelea como intercambio que era del placer trascendental entre el Señor y su devoto puro, Vishmadeva, no era mundana en absoluto. Además,
Como el cuerpo del Señor y el Señor son idénticos, no había ninguna posibilidad de heridas en el cuerpo absoluto. La aparente herida causada por las afiladas flechas enseñan al hombre común, pero aquel que tiene un poco de conocimiento absoluto puede entender el intercambio trascendental que hay entre la relación heroica. El Señor estaba muy feliz con las heridas que las afiladas flechas de Bhishma Deva le causaron. La palabra Vivit Dyamanag es significativa, debido a que la piel del Señor no es diferente del Señor. Como nuestra piel es diferente de nuestra alma, en caso nuestro, la palabra Vidyatmana, al estar magullado o cortado, hubiera sido muy apropiada. La bienaventuranza trascendental es de diferentes variedades, y la variedad de la actividad del mundo terrenal no es más que un reflejo desvirtuado de la bienaventuranza trascendental. Puesto que todo el mundo terrenal es cualitativamente mundano, está lleno de embriaguez, mientras que en el reino absoluto, como todo es de la misma naturaleza absoluta, existe variedad de disfrutes sin embriaguez. El Señor disfrutó de las heridas que le hizo su gran devoto Bhishma Deva, y debido a que Bhishma Deva es un devoto que participa en la relación heroica, él fija la mente en Krishna en esa condición heroica de heridas. Sapadi Saki Bachot Nisamyat Madiet Niyat Parayor Varayoratam Nivesyam Estitabatit Parat Sainikayor Aksisnat Hitat Batit Partat Saket Ratir Mamastu. Obedeciendo a la orden de su amigo Sri Krishna, entró en la arena del campo de batalla de Kurukshetra, pasando entre los soldados de Arjuna y Duryodhana. Mientras estaba allí, acortó la duración de la vida del bando opuesto con su misericordiosa mirada. Esto lo hizo simplemente con mirar al enemigo, que mi mente quede fija en ese Krishna. Significado. Bhagavad Gita 1.21-25. Arjuna le ordenó al infalible señor Sri Krishna que pusiera su cuadriga ante las falanges de los soldados. Él le pidió a Sri Krishna que pusiera su cuadriga entre las falanges de los soldados. Él le pidió a Krishna que se quedara allí hasta que él hubiera terminado de observar a los enemigos con los que se tenía que enfrentar en la batalla. Cuando el Señor se le pidió esto, de inmediato lo llevó a cabo, tal como un criado. Y el Señor señaló a todos los hombres importantes del bando opuesto, diciendo: aquí está Bhishma, aquí está Drona, etc. El Señor, siendo el ser viviente supremo, nunca es el abastecedor ni criado de nadie, quien quiere que éste sea. Mas en virtud de su misericordia sin causa y del afecto que les profesa a sus devotos puros, a veces ejecuta la orden del devoto como un sirviente atento. El Señor le complace ejecutar la orden de un devoto, tal como el Padre lo complace llevar a cabo la orden de su Hijo. Todo solo es posible gracias al amor trascendental y puro que hay entre el Señor y sus devotos. Bhishma Deva estaba muy consciente de este hecho. Por eso se dirigió al Señor llamándolo el amigo de Arjuna. El Señor disminuyó la duración de la vida del bando opuesto mediante su misericordiosa mirada. Se dice que todos los guerreros que se reunieron en el campo de batalla en Kurukshetra lograron la salvación, por haber visto personalmente al Señor en el momento de la muerte. De manera que su acción de disminuir la duración de la vida del enemigo de Arjuna no significa que él se parcializa por la causa de Arjuna. De hecho, él fue misericordioso con el bando opuesto, pues ellos no hubieran logrado la salvación si hubieran muerto en casa en el transcurso ordinario de la vida. Allí había una oportunidad de ver al Señor en el momento de la muerte, y así lograr salvarse de la vida material. Así pues, el Señor es totalmente bueno, y todo lo que hace es por el bien de todos. Aparentemente, lo que hizo era un favor de la victoria de Arjuna, su amigo íntimo, pero en realidad fue por el bien de los enemigos de Arjuna. Así es la actividad trascendental del Señor, y todo aquel que lo entienda también obtendrá la salvación después de abandonar este cuerpo material. El Señor no hace nada malo en ninguna circunstancia, porque Él es absoluto y totalmente bueno en todo momento. Vyavahita pritana mukan niriksyat svayana vadat vimukt kasya dosat buddhyaham kumatim aharat admat vidyayas yas charanarati paramasyat tasyamestuhu.
Cuando Arjuna pareció contaminar la ignorancia al observar ante sí en el campo de batalla a los soldados y comandantes, el Señor impartió conocimiento trascendental y le erradicó así dicha ignorancia. Que sus pies de loto permanezcan siempre como el objeto de mi atracción. Significado. Los reyes y los comandantes debían estar al frente de los soldados combatientes. Ese era el sistema de la verdadera lucha. Los reyes y comandantes no eran mal llamados presidentes o ministros de defensa, como hoy en día. Ellos no se quedaban en casa mientras los pobres soldados o mercenarios peleaban cara a cara. Esa puede ser que sea la regulación de la democracia moderna. Pero cuando reinaba la verdadera monarquía, los monarcas no eran cobardes a quienes se les elegía sin considerar su actitud, como era evidente en el campo de batalla de Kurukshetra. Todos los líderes de ambos bandos, como Drona, Bhishma, Arjuna, Duryodhana, no estaban durmiendo, sino que todos ellos eran verdaderos participantes de la lucha, para la cual se escogió un lugar que estuviera lejos de la zona residencial civil. Esto significa que los inocentes ciudadanos eran inmunes a todos los efectos de la pelea. Mientras los bandos monárquicos mientras estaban entre la pelea entre los ambos bandos monárquicos rivales. Los ciudadanos no tenían por qué ver lo que iba a pasar durante dicha pelea. Ellos tenían que pagarle al gobernante la cuarta parte de sus ingresos, ya fuera este último, Arjuna o Duryodhana. Todos los comandantes de los bandos que había en el campo de batalla en Kurukshetra estaban parados frente a frente, y Arjuna los vio con gran compasión. Lamentó que a causa del imperio tuvieran que matar a sus parientes en el campo de batalla. Él no le temía en absoluto a la gigantesca falange militar que presentó Duryodhana, pero por ser un misericordioso devoto del Señor, renunciar a cosas mundanas era algo natural para él, y por eso decidió no pelear por posesiones mundanas. Mas a ello se debía a un escaso copio de conocimiento, por lo tanto, se dice aquí que su inteligencia se contaminó. Su inteligencia no podía contaminarse en ningún momento, pero él era un devoto y compañero constante del Señor, como queda claro en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. La inteligencia de Arjuna se contaminó aparentemente, porque de lo contrario no hubiera habido la oportunidad de impartir la enseñanza del Bhagavad Gita, por el bien de toda la contaminada alma condicionada, que es el concepto del falso cuerpo material que mantiene sumida en el cautiverio material. La Bhagavad Gita le fue impartida a las almas condicionadas del mundo para liberarlas de la errónea concepción de identificar el cuerpo con el alma y para restablecer la relación eterna que el alma tiene con el Señor Supremo. El Señor habló el Atma Vidya, el conocimiento trascendental acerca de sí, principalmente para el beneficio de todos los interesados de todas las partes de los universos. Swanigamam apahayatmat patinyam vitan adikartum avaplutot tatastah drita rata charanot veyach telat gur harit ibat hantum iban gatotariyam. Cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de esta y corrió apresuradamente hacia mí, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino incluso dejó caer su manto. Significado. La batalla de Kurukshetra se libró en base a principios militares, pero al mismo tiempo con un espíritu deportivo, como una pelea entre amigos. Duryodhana criticó a Bhishma Deva, alegando que por afecto paternal este último se mostraba reacio a matar a Arjuna. Un kshatriya no puede tolerar insultos en relación con el principio de pelear. Bhishma Deva prometió por ello que al día siguiente mataría a todos los 5 Pándavas con armas especiales hechas con ese fin. Duryodhana quedó satisfecho y guardó consigo las flechas que había de entregar al día siguiente, durante la pelea. Mediante trucos, Arjuna le quitó las flechas a Duryodhana, y Bhishma Deva pudo darse cuenta de que se trataba de un ardid de Krishna. En consecuencia hizo el voto de que al día siguiente Krishna tendría que tomar las armas personales, pues de no hacerlo, su amigo Arjuna moriría. En la pelea del día siguiente, Bhishma Deva luchó con una violencia tal que tanto Arjuna como Krishna se vieron en dificultades. Arjuna ya estaba casi vencido. La situación se puso muy tensa,
pues Bhishmadeva ya estaba a punto de matarlo. Krishna quiso entonces complacer a su devoto, Bhishma, haciendo que se mantuviera la promesa de este último, que era más importante que la suya propia. Aparentemente él rompió su propia promesa. Él prometió antes del comienzo de la batalla de Kurukshetra que permanecería sin armas y que no emplearía su fuerza en favor de ninguno de los bandos. Pero para proteger a Arjuna se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de la misma y corrió rápidamente hacia Bhishmadeva con una actitud furiosa, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino dejó caer la tela con la que se cubría, y por la gran ira que exhibía, no se dio cuenta de que se le había caído. Bhishmadeva soltó de inmediato sus armas y se dispuso a ser matado por Krishna, su amado señor. Pero la pelea del día terminó en ese preciso momento, y Arjuna se salvó. Desde luego que no había posibilidad alguna de que Arjuna muriera, porque el propio señor estaba en la cuadriga. Pero debido a que Bhishmadeva quería ver que Krishna tomaría algún arma para salvar a su amigo, el señor creó esta situación, haciendo que la muerte de Arjuna pareciera inminente. Él se quedó ante Bhishmadeva para hacerle ver que su promesa se había cumplido y que él había tomado la rueda. Sita viviksikat hato vrisinatam san kishatayat pariplutat atatayinomed pasatvam adisasharatvat padartam satvavatu met bhagavan gatir mukundam. Que el Señor se Cristo en la persona de Dios, quien otorga la salvación, sea mi último destino. En el campo de batalla, él arremetió contra mí, como si estuviera furioso por las heridas causadas por mis afiladas flechas. Su escudo estaba destrozado y tenía el cuerpo manchado de sangre debido a las heridas. Significado. Los tratos que hubo entre Sri Krishna y Bhishmadeva en el campo de batalla de Kurukshetra son interesantes, debido a que los ideas del Señor Sri Krishna parecen parcializarse por Arjuna y ser hostiles con Bhishmadeva, pero de hecho todo esto tenía principalmente por objetivo favorecer de un modo especial a Bhishmadeva, un gran devoto del Señor. Lo asombroso de tales tratos es que un devoto puede complacer al Señor haciendo el papel de un enemigo. El Señor, siendo absoluto, puede aceptar el servicio de su devoto puro, que le presta incluso con el atuendo de un enemigo. El Señor Supremo no puede tener enemigo alguno, ni puede un supuesto enemigo hacerle daño, ya que Él es Ajita inconquistable. Mas aún así Él se complace cuando su devoto puro lo golpea como un enemigo y lo regaña desde una posición superior. Si bien nadie puede ser superior al Señor, estos son algunos de los trascendentales tratos recíprocos que hay entre el devoto y el Señor. Aquellos que no tienen información acerca del servicio devocional puro no pueden penetrar en el misterio de dichos tratos. Bhishmadeva hizo el papel de un valiente guerrero e intencionalmente hirió el cuerpo del Señor, de manera que a los ojos comunes pareciera que el Señor estuviera herido. Pero en realidad todo eso era para confundir a los no devotos. El cuerpo totalmente espiritual no puede ser herido, y un devoto no puede volverse enemigo del Señor. De lo contrario, Bhishmadeva no hubiera deseado tener al mismísimo Señor como el destino último de su vida. De Bhishmadeva haber sido un enemigo del Señor, el Señor Krishna podría haberlo aniquilado sin siquiera moverse. No había necesidad de que tuviera que ir ante Bhishmadeva con sangre y heridas, pero lo hizo porque el devoto guerrero quería ver la belleza trascendental del Señor, estando él adornado con las heridas flechas por un devoto puro. Esta es la manera en que se desenvuelve el rasa trascendental, o la relación entre el Señor y el servidor. Mediante tales tratos, tanto el Señor como el devoto se vuelven gloriosos en sus respectivas posiciones. El Señor estaba tan furioso que mientras se dirigía hacia Bhishmadeva, Arjuna trató de retenerlo. Pero a pesar del intento de Arjuna, él prosiguió hacia Bhishmadeva, tal como un amante va hacia otro sin importar el obstáculo. Al parecer él estaba decidido a matar a Bhishmadeva, pero de hecho su intención era complacerlo, como un gran devoto del Señor. El Señor es indudablemente el redentor de toda alma condicionada. Los impersonalistas desean que Él les dé la salvación. Él siempre les concede lo que ambicionan. Pero aquí Bhishmadeva ambicionaba ver al Señor en su
Aspecto personal. Todos los devotos puros ambicionan esto.